Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Adelante entonces, seguimos con Mercedes Carrasco. Vemos una reforma agresiva, ¿no? Y regresiva. Así es. Y como tú decías, el 70% del peso de la carga tributaria que se busca adicional, digamos, recae sobre las personas. Y vemos que una buena parte sobre los más vulnerables. ¿Qué efecto podría tener esto en términos económicos? En el sentido de que veo una reforma muy agresiva en términos tributarios, que uno pensaría que pudiese generar el riesgo de afectar la dinámica económica, ¿no? Incluso producir una ralentización de la economía y el efecto contrario de lo que se busca, que es generar más ingresos. Sí. Muy de acuerdo con tu preocupación, la tuya es la mía y es la de muchos también que conocemos más en detalle de lo que podía pasar. Justamente en el momento que nos encontramos en términos económicos, cómo esta reforma podía profundizar un crecimiento económico que no ha logrado llegar al potencial. Cuando uno mira los 4 años, se ha quedado por debajo del potencial, en 3.5 promedio. Y ahora que hay un repunte, es un repunte que por efectos rebote, porque el año pasado, el 2023, teníamos a enero-junio, enero-mayo, un crecimiento de 1 punto y pico, que era bajito. Entonces, no es un crecimiento orgánico, tiene un componente de efectos rebote. Entonces, tú tienes una economía también zigzagueante, crece por efectos rebote, vuelve y cae, o sea, se desacelera, vuelve y crece un poco, sin llegar al potencial, y vuelve y se desacelera, al punto que, como lo vimos, José, el año pasado, el 2023 fue el año en términos de desempeño económico de los peores, con un 2.4%, donde en la región ocupamos la última posición y hacia atrás solamente comparable con crisis ese desempeño tan bajo. Entonces, en este año, como te digo, vamos creciendo a un 5.1, pero es un crecimiento que tiene un componente rebote y también está concentrado en los servicios, no es un crecimiento de base amplia, porque tú tienes la minería de capa caída en negativo 3 años consecutivos. Tienes el agropecuario por debajo del PIB potencial, muy por debajo. La manufactura también de capa caída. Zona franca que se recupera un poco en este año. El año pasado estuvo también en crecimiento cero o nulo. Entonces, esos sectores, los de bienes, son los que te permiten eslabonar con otros sectores en la economía. Los de servicios se extingue cuando tú ofreces el servicio. Entonces, esos son de una sola vez. Entonces, eso quería reflexionar, de que estamos a un punto donde la economía no ha logrado alcanzar su potencial, está creciendo sobre base estrecha y con una forma zigzagueante. Entonces, entrarle a una reforma es profundizar la situación. El otro tema es la inflación, porque estamos viendo esto, el crecimiento económico, pero esto va a exacerbar la inflación. La inflación llegó a cumplir la meta el año pasado, pero duramos 3 años consecutivos por encima de la meta. Entonces, ese cumplimiento de la meta es a media. Cuando tú descompones por grupo, hay 3 grupos el año pasado que se quedaron por encima de la meta, que son el grupo alimentos, el grupo transporte y el grupo vivienda, que son los que más pesan. En este año todavía el grupo alimentos sigue por encima de la meta. Entonces, tú entrarle justamente... Transporte con todo el subsidio de los combustibles se quedó por encima. Por encima de la meta, así es. Entonces, tú cuando tú graves todos los bienes de origen agrícola, tú vas a generar, y el transporte, un efecto en cascada. Entonces, tú vas a estar en el escenario de podríamos decir, estancamiento con inflación. Entonces, la prisa me preocupa, y también solamente centrarse en lo tributario, porque yo te decía, perdón, José. No, adelante. No, justamente el mercado laboral también, el mercado laboral todavía no acaba de salir del golpe que le dio la crisis del COVID. O sea, el mercado laboral en el 2023, cuando uno mira la composición de formal e informal, el formal apenas creció en 8,000 empleos cuando se mide con la prepandemia. Y si tú le des cuenta, los empleos del sector público caen en 22,000. O sea, estamos en presencia de una economía precarizada, en una economía que realmente la mayor proporción de sus ocupados, el 56%, son informales.
sin contrato, con menores ingresos que los formales, sin protección de ninguna clase. Entonces, esa es la situación. Y cuando tú miras también la capacidad de compra de los salarios mínimos, que se han aumentado 2 veces en 4 momentos, porque cada aumento tiene 2 momentos en el tiempo, ninguno de los salarios mínimos, de los 14 que existen en la economía, alcanza para cubrir la canasta más baja de la economía. Entonces, estamos en una situación de precarización del empleo, donde también hay un tema preocupante, que es la duración en el desempleo. Ya 1/3 de los que están buscando trabajo activamente tienen ya más de 1 año buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces, hay un desempleo duro, sí. Al igual que la pobreza extrema se ha incrementado, entonces hay una pobreza dura. Entonces, yo siento que la economía dominicana, con el COVID, el impacto de una disrupción de esa magnitud, no se ha medido de cuál fue el impacto que para mí tocó los cimientos de la economía. Y se ha querido seguir como que no ha pasado nada. Y aquí se ha pasado y no ha acabado de recuperarse. Entonces, Mercedes, en los minutos que nos quedan, ¿qué hacer? Es decir, sí. Viene el planteamiento, parece muy agresivo. La situación actual de la economía no es ni ideal para aplicar esa reforma, por lo menos en esa magnitud. Así es. ¿Qué hacemos ante la expectativa realmente de los calificadores de riesgo y de los agentes internacionales y de los organismos internacionales que también plantean la necesidad de una reforma? ¿Qué hacer para satisfacer esas expectativas y evitar que el costo de ir a los mercados se incremente y que se genere, como tú decías, un ajuste por vía del mercado? Así es. Que es evidentemente más agresivo, porque ahí no hay miramiento de ningún tipo. Así es. Sí, mira, desde el punto de vista, yo haría un mix de política, ¿verdad? No solamente me centraría en la parte tributaria, si voy a hacer lo más progresivo el sistema. O sea, si voy... Aquí hay sectores que tuvieron ganancias excesivas. Aquí el sector financiero se incrementó el margen de ganancia de un 20 a un 26%. O sea, es una ganancia excesiva que otros países la han grabado, producto del COVID. O sea, pero no es ese mismo sector que el gobierno ha ido a buscar adelanto. Ha ido a buscar adelanto, claro, sí. pero también es ese mismo sector que las políticas monetarias le han favorecido. Claro. Cada vez que hay un cambio de postura de política, ese sector genera ganancias. Y digo lo de los adelantos, porque nadie sabe bajo qué condiciones que eso se negocia. Tú tocas un punto muy importante, sí. y no lo había tocado desde el punto de vista, me fui al gasto, pero hay un tema preocupante, que es el tema del ingreso. O sea, si uno mira la presión tributaria de 2019, 2023 o 2024, solo ha crecido 1 punto. Entonces, nos dejamos llevar 14, por la... ¿no? A un 14, exacto, 14, 1.1. Que siempre se dice que es relativamente bajo. Sí, de la más baja de la región. Sí. Entonces tú tienes un gasto que se desbordó, que aunque es bajo, pero ahora incrementó 2.5 por encima del ingreso. Entonces nos dejamos como llevar por los cantos de sirena de esos grandes recaudadores, que eran los recaudaciones récord. Sí, la gente de récord. Récord, ajá, los récord. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas doble raya, no había tal eficiencia recaudatoria. Nos quedamos en la misma posición. Entonces seguimos gastando por encima de la capacidad que nos estaban poniendo el límite. Y es tanto así que cuando uno mira los informes de las recaudaciones, la meta que se pone cada año están incumpliéndola de manera sostenida. O sea, crecen con respecto al año anterior, pero la meta que se pone como parte de los ingresos que se van a recaudar por el presupuesto del año en cuestión se queda por debajo. Entonces, tú tocaste un tema de que se ha tenido que recurrir a los esteroides, podríamos decir, a los esteroides, desde el punto de vista de pasar el sombrero al sector financiero para aumentar los ingresos, pero eso no es forma sostenible en el tiempo. Y la minería también. La minería se le pasó el sombrero en un acuerdo que no sabemos a Barrick en qué consistió, un acuerdo de aposento. Ese acuerdo no se dio a conocer y con los precios del oro como están ahora mismo. 2,000 y pico está la El país puede estar desaprovechando una oportunidad de oro, valga la redundancia, sí. Con tener unos ingresos adicionales. Entonces, pero como no se sabe cuál fue el acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Exacto. Y el otro acuerdo, que es el último de Aerodón. Sí.
que ese último de Aerodón trajo unos ingresos adicionales, todo justamente hay un porcentaje importante que se ejecutó y que tampoco sabemos en qué se gastó. Que no se sabe si son adicionales los ingresos. Así es. Porque se sacrificaron ingresos futuros. Exactamente, que se perdió en esa transacción. Entonces, como vemos, el abanico de, podemos decir, de acciones que se están ejecutando en el plano de los ingresos y del gasto, nos obliga, ¿verdad?, a hacer una evaluación seria, una evaluación exhaustiva de lo que está pasando y tomar acción en consecuencia y tener un documento de lo que está pasando en el gasto y qué voy a hacer, creíble, de una estrategia, donde está el sector eléctrico como en primera plana. Con los ingresos, cómo voy a retomar la senda de la eficiencia recaudatoria. Y por último, que quería tocar, era el tema de la evasión fiscal. República Dominicana ocupa la primera posición, la segunda ya es, en este último estudio, en evasión del ITEVIS, con un 43%. Es la segunda mayor. Pero eso se ha incrementado porque llegó a estar por el 20 y pico por ciento, o sea... No, el 40 y pico está desde el último estudio que se tiene de 2018-2019, sí. ese porcentaje. Al contrario, se debe haber incrementado porque en periodos de crisis tiende a incrementarse. Claro. Entonces, se vio en la crisis 2007-2008 cómo se incrementa. O sea, que en esta crisis, cuando se mida y se haga la comparabilidad internacional, debe haber incrementado. Entonces, tú tienes el segundo mayor evasor en ITEVIS, tienes el cuarto mayor evasor en impuestos sobre la renta de las personas naturales o las empresas. Y tienes el cuarto también con un 61.6%, el cuarto también en las personas físicas, los profesionales liberales, con un 56%. Y el 56% de la economía es informalidad. Exactamente. Es decir, que paga cero. Así es. Entonces, ya ustedes saben que la solución es apretar al que ya tú tienes. O paga cero directamente porque paga impuestos indirectos. Pero sobre los que están ya bajo inscritos en la DGI, claro, que declaran pérdida cada año. O sea, hay un planteamiento que hizo el profesor Dawager, donde los hoteles y otras actividades declaran pérdida cada año. Entonces, o sea, vamos a migrar. Y entre o sea, que también tiene incentivo y además declara pérdida. Exacto, declara pérdida, porque justamente los incentivos... ¿Qué podría salir mal? Los incentivos motivan a hacer la evasión. Wow. Porque se genera unos vasos comunicantes que permiten la evasión. Entonces, una de las soluciones pudiera ser... Como la exención del ITEVIS genera la posibilidad de tú evadir, porque tú declaras una mayor proporción de productos exentos. Exacto. Entonces, por eso hay que... En las ventas. Y cerrando... Y eso va en cascada el impuesto sobre la renta. Totalmente, y después también afecta doblemente del ITEVIS y luego los ingresos que declaran. Claro. Entonces, una propuesta que me pareció viable, que era poner... a esas empresas que declaran pérdida cada año, vamos a grabar por los ingresos brutos. Si tú eres muy creativo y el Estado no te puede caer atrás en tu creatividad de deducir gasto y declarar al final pérdida, te ponemos un canon. Vamos a ponerte un 5% del ingreso bruto, y ahí ya tenemos una captura completa de tus ingresos, aunque sea una tasa menor, pero tengo la garantía que lo voy a cobrar. Como el sector de telecomunicaciones, que se estableció un canon del 10%. Entonces, eso es una propuesta que me parece interesante, como le digo, es del profesor Dawager. También él hace otra propuesta en términos de capturar la informalidad, y es tomar esas grandes empresas que suplen, por ejemplo, los colmados, ¿verdad? La cervecería. Tú te declaras agente de retención cuando le llevas la cerveza al colmado y tú cobras por mí, por la DGI, el ITEVIS que corresponde. Entonces tú puedes llegar a un universo mayor donde la DGI no puede llegar, porque están diseminados. Entonces yo creo que esas propuestas entre, por ejemplo, en los hoteles, un porcentaje... Y con el ITEVIS hay experiencia. En alguno que otro sector se ha implementado, por ejemplo, en los servicios profesionales, para permitir la fiscalización cruzada. A los contribuyentes que pagan servicios profesionales se les obliga a retener el 30% del importe de la factura. Entonces, eso permite una fiscalización cruzada. Exacto. Eso mismo es replicarlo, ampliarlo. Y cuando uno
ve la evasión, tampoco es que los países que tienen menor evasión son más adelantados o tienen un ingreso mayor que el nuestro. Señores, Bolivia tiene un menor nivel de evasión del ITEVI que nosotros, pero para la mitad de nosotros. Chile, obviamente, es un país que lo tomamos siempre como modelo, pero yo digo Bolivia, o sea, México, o sea, tomemos países de mejores prácticas, traigámoslos aquí, instalémoslos y comencemos a hacerlo. Pero si no se hace ninguna acción ni se plantea una estrategia, vamos a ir increciendo la evasión. Mercedes, es nada más una hora esto, un poco. Hay que no, pero la comprometemos a volver cuando ya sepamos real y efectivamente cuál es la propuesta para hacer desmenuzar eso aquí y hacer un buen análisis sobre eso. Ella se ha sentido bien, le hemos tratado bien, por eso ha venido tantas veces. Sí, bueno, agradecerte la presencia y agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.